Directivos Seguros, un podcast de Sexecutives y Cordón Seguros. ¿Alguna vez te has sentido como un capitán en medio de una tormenta perfecta? Las olas golpean el barco por todas partes. El viento amenaza con partir el mástil y todo el equipo espera que tomes las decisiones correctas. Así es como se siente un administrador cuando una empresa entra en concurso de acreedores. La tormenta es implacable, pero tu responsabilidad es sacar el barco a flote. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, la responsabilidad del administrador en un concurso de acreedores. Vamos a descubrir los riesgos más serios, las herramientas clave para protegerte y sobre todo, cómo no perder el timón cuando todo parece a punto de hundirse. Para navegar por estas aguas turbulentas tenemos a bordo a Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros. Fernando, cuarto episodio y un tema realmente complejo el que vamos a hablar hoy. Hola David, sí, es un tema muy complejo. Por mi experiencia en concursos de acreedores es como enfrentarse a una tormenta. He visto cómo muchos administradores, incluso los más experimentados, se sienten sobrepasados por la situación. Pero hoy vamos a compartir algunas claves que pueden marcar la diferencia entre salvar el barco o irse a pique. Fernando, creo que lo primero que necesitan entender nuestros oyentes es qué es realmente un concurso de acreedores y sobre todo, cómo les afecta si son el administrador de una empresa. Porque muchas veces estos conceptos legales pueden parecer un auténtico laberinto. ¿Nos ayudas a poner un poco de luz? Por supuesto, vamos a explicarlo de forma sencilla. Imagina que una empresa es como un coche que necesita gasolina, dinero, pasta, cash. Durante un tiempo va funcionando bien, paga sus nóminas, sus facturas y todo sigue su curso. Maravilloso, lo idílico. Pero un día los ingresos empiezan a caer, las deudas se acumulan y las ruedas comienzan a pincharse. El motor no tira, le falta potencia. Y al principio intentas resolverlo por tu cuenta, ¿no? Pides préstamos, negocias plazos o tratas de vender algo para conseguir liquidez. Claro, pero si a pesar de todo no puedes pagar lo que debes, llegamos a un punto crítico. La empresa está en insolvencia. La insolvencia puede ser de dos tipos. Insolvencia actual, que ocurre cuando la empresa ya no puede pagar sus deudas, por ejemplo, si no puedes pagar las nóminas del mes o si los proveedores ya te han cortado el suministro. Y la insolvencia inminente, cuando anticipas que dentro de poco no podrás cumplir con tus obligaciones. Esto pasa, por ejemplo, cuando en 2 meses sabes que te vence una cuenta de crédito o un préstamo importante y no tienes forma de pagarlo. Cuando esto sucede, el administrador tiene una responsabilidad legal muy importante. Debe actuar rápidamente y presentar la solicitud de concurso de acreedores ante el juzgado. ¿Y qué pasa si el administrador no actúa a tiempo? Porque me imagino que ante una situación tan difícil, muchos pueden tener la tentación de esperar un poco más, a ver si todo mejora, a ver si refinancio, no lo sé, a ver si me pagan. Es cierto, nos resistimos muchas veces a ver lo inevitable. Y esa es una de las trampas más peligrosas, David. Y ocurre más de lo que creemos, ¿eh? Muchos administradores piensan, vamos a aguantar un poco más. Ya vendrá un cliente importante, aquel proveedor que me debía dinero lo pasaba mal, seguro que me paga, seguro que el banco no refinancia, pero en la mayoría de los casos la situación solo empeora. Y el problema es que la ley concursal en España es muy clara. Si detectas que la empresa es insolvente, tienes un plazo máximo de 2 meses para presentar la solicitud de concurso. Si no lo haces, puedes incurrir en responsabilidad personal, lo que significa que podrías acabar respondiendo con tu propio patrimonio por las deudas de la empresa, independientemente de que sea SL o SA. Responderá con tu patrimonio. Aquí ya primer punto clave. 2 meses para presentar la solicitud de concurso si detectamos que nuestra empresa es insolvente. Y cuando no lo hacemos es cuando podemos comenzar a meternos en problemas. Y yo sé que nos cuesta, que cuesta tomar esa decisión. Permíteme que pongamos un ejemplo real, obviamente no vamos a dar nombres. El escenario es una empresa familiar del sector textil que nota que sus ventas habían caído un 40% debido a la crisis. Los administradores, los socios, los dueños, pensaron, vamos a aguantar unos meses más a ver si las cosas mejoran. Seguro que conseguimos vender más, ¿no? Pero en lugar de mejorar, la situación se agravó en la práctica real y empezaron a atrasarse con las nóminas. Los proveedores dejaron de suministrarles materias primas y finalmente no tuvieron más remedio que cerrar. Al retrasar la solicitud de concurso, el juez declaró que el concurso era culpable porque los administradores habían seguido operando cuando sabían que no podían pagar. Resultado, tuvieron que responder con su patrimonio personal, lo que incluyó sus ahorros, sus coches, que es lo de menos, pero sus viviendas, sus hogares, sus casas. ¿Qué nos enseña esto, David?
que no actuar a tiempo puede agravar muchísimo las consecuencias para el administrador. Lo que cuentas es muy revelador. Nos pone con los pies en el suelo, ¿no? Hay unas leyes y pasárnoslas por alto, como es esta de avisar, por decirlo así, ¿no? Cuando consideras que en 2 meses vas a ser insolvente, es clave. ¿Cómo sabe una empresa o cómo puedo saber yo si estoy en estado de insolvencia? Que en la práctica es muy fácil o debería saberse, ¿no? Pero ¿cuáles son, digamos, las señales de alarma, ¿no? Que si soy administrador tengo que vigilar para no caer en una situación como la que has contado. Somos personas, ¿no? Y claro, nos cuesta reconocer ese concurso o posible concurso, porque siempre entendemos que vamos a salir de él. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hay señales muy claras que indican que la empresa está en dificultades. Te voy a decir 6. Si experimentas 2 o más, debes consultar de inmediato con tu equipo financiero y legal. Vamos con la primera: impagos a proveedores o retrasos constantes en el pago de las facturas. Por supuesto, las dificultades para pagar las nóminas de los empleados o para cubrir la seguridad social. El rechazo de las líneas de crédito por parte de los bancos son los primeros que detectan que estamos mal. La caída continua de ingresos, sin una previsión clara de recuperación. La acumulación de embargos o ejecuciones judiciales, vamos, nos están alertando, perdona por la expresión, a bofetadas. Y desde luego, por último, la tensión de tesorería, cuando cada mes se hace más difícil cuadrar las cuentas. Aquí lo que comentas, Fernando, que con 2 de ellas ya sería suficiente. Es decir, si hay impagos a proveedores, se nos rechaza la línea de crédito, tu recomendación es consulta rápidamente con el equipo financiero y legal. A ver qué está pasando antes de que nos metamos en un charco que luego sea difícil de salir. Así es, David. Vamos a imaginar que como administrador yo ya he detectado 2 de esas señales. ¿Qué debo de hacer exactamente? Vamos por partes. Los primeros pasos son cruciales. Hemos de diagnosticar la situación. Nos hemos de reunir con nuestro equipo financiero y contable para analizar la tesorería, el balance y la previsión de ingresos y gastos. Y hemos de identificar si la insolvencia es temporal o estructural. Por supuesto, hemos de consultar con un abogado y un economista experto en derecho concursal. Un buen profesional te ayudará a evaluar si es viable una solución extrajudicial, el cómo negociar con los acreedores o refinanciar las deudas. Y si no es viable, te guiará para preparar la solicitud de concurso. Luego tendrás que preparar la documentación necesaria para presentar al concurso y necesitarás tener todo listo. Un inventario detallado de todos los activos, bienes, cuentas, etc. La relación de todos los acreedores y las deudas pendientes. Las cuentas anuales y los estados financieros. Por otra parte, tienes que paralizar las decisiones arriesgadas. A partir del momento en que detectas insolvencia, no puedes hacer operaciones que perjudiquen a los acreedores, como por ejemplo vender activos por debajo de su valor para hacer liquidez o favorecer a un acreedor sobre otro, porque lleváis mucho tiempo trabajando y bueno, corazoncito. Y luego debes comunicarte con transparencia. Habla con tus socios, empleados y principales acreedores y explícales la situación porque generarás confianza y eso es clave para afrontar el proceso. Entonces, Fernando, en resumen, tenemos que reconocer el problema, actuar rápido y asesorarnos bien. Estos son los pilares básicos, ¿no? Exactamente, David. No hay que temer al concurso de acreedores. Es una herramienta que puede permitirte salvar tu empresa o liquidarla de manera ordenada. Pero el tiempo juega en tu contra, así que cada día cuenta. Ahora que entendemos qué es el concurso de acreedores y cómo debe actuar un administrador, vamos a profundizar en los riesgos que enfrenta o enfrentamos, también me incluyo, Fernando, como administrador de empresa, y cómo podemos protegernos, ¿no?, si nos vemos en esta situación. Porque aquí no estamos hablando solo del futuro de la empresa, sino también del futuro personal del administrador. Es decir, está en juego nuestro patrimonio, nuestra reputación y nuestra tranquilidad. ¿Cuáles son los riesgos y cómo nos puede afectar como administradores de empresa? Esa es una excelente pregunta, David, y es un punto crítico que todo administrador debe tener muy claro. Porque como bien dices, los riesgos no solo afectan a la empresa, sino que pueden alcanzarte a ti directamente como administrador. Vamos a desglosarlo paso a paso. Y voy a explicarlos uno a uno, porque cada uno tiene implicaciones muy serias y soluciones concretas. El primero, la responsabilidad civil y penal por no actuar con diligencia. Es, sin duda, el riesgo más temido. Y la ley concursal establece que el administrador debe actuar siempre con diligencia, lo que significa que debe tomar las mejores decisiones posibles en el interés de los acreedores y de la propia empresa. ¿Y qué ocurre si no lo haces? Bueno, si no lo haces, el juez considera que has actuado con negligencia y puedes
declarado responsable de las deudas de la empresa. Eso significa que tendrás que responder con tu propio patrimonio personal. Imagina que decides vender un activo importante, como una nave industrial, para intentar conseguir liquidez. Pero claro, la tienes que vender por debajo de su valor real, sin consultar a tus asesores legales ni financieros. Más tarde, el juez y los acreedores consideran que esa venta perjudicó a la masa del concurso. El resultado: te podrían acusar de gestión negligente y pedirte que respondas por el daño causado a los acreedores. A menudo en un concurso entiendo que hay diferentes tipos de acreedores. Los bancos, los proveedores, la seguridad social, incluso los propios trabajadores. ¿Cómo puede un administrador evitar caer en un conflicto de intereses que luego le pueda meter en un problema? En un concurso de acreedores, no todos los acreedores son iguales. Por ley, existen prioridades en el cobro de las deudas. Hay créditos privilegiados, créditos ordinarios y créditos subordinados. Como créditos privilegiados, entendemos los créditos hipotecarios o las deudas con la seguridad social. En el caso de los créditos ordinarios, se incluyen a los proveedores y otros acreedores generales. Y como créditos subordinados, se entienden aquellas deudas con personas relacionadas con la empresa, familias, socios, etc. El problema surge cuando, como administrador, te encuentras en una posición donde podrías favorecer a un acreedor sobre otro, ya sea por presión, por relaciones personales o por desconocimiento. Vamos a ver, David, imagina que tienes un proveedor con el que llevas trabajando años y años y ves su situación además, lo que implica que si tú dejas de pagar, él también va a dejar de pagar y te pide que pagues una deuda antes que a otros acreedores. La tentación es que tú lo hagas, pero si cedes a esa presión, estás perjudicando al resto de acreedores y podrías ser acusado de actuar de forma desleal. ¿Cómo podemos evitar estos conflictos de intereses? Pues vamos a tener que priorizar siempre el orden legal de pago. No puedes saltarte las reglas. Cada acreedor tiene su lugar en la fila. Y además, ellos lo saben, los acreedores, ¿eh? O sea, así que mantén una comunicación clara con todos, explícales lo que ya saben en su mayoría, que estás siguiendo la normativa concursal y que tu prioridad es proteger los intereses de todos. Lo que veo es que aquí entramos en una dimensión muy humana del concurso, ¿no? Con el tema de los pagos. Están los trabajadores, los clientes, incluso nuestros propios socios, ¿no? Que pueden estar muy preocupados y presionarnos para que tomemos decisiones rápidas. Por ejemplo, me imagino a los trabajadores que temen por sus puestos de trabajo y podrían protestar o incluso iniciar conflictos laborales. Los clientes que pueden retirar sus contactos por miedo a que la empresa no cumpla. Los propios socios que pueden presionarnos para que actuemos de manera apresurada. ¿Cómo podemos manejar todas estas presiones, Fernando? Pues hay que hablar con claridad, hay que comunicar con mucha transparencia. Hemos de explicar la situación a todos los grupos implicados de forma honesta. La transparencia genera confianza. Por supuesto, hemos de mantener la calma. Es difícil, pero hemos de tomar decisiones racionales y evitar actuar bajo presión emocional. Es difícil, lo sé. Y por supuesto, hemos de buscar acuerdos, intentar negociar con los trabajadores o clientes para mantener la actividad en marcha durante el proceso y que eso nos permita seguir generando ingresos. Fácil de decir, imagino que cuando uno está metido en toda esta vorágine, no debe ser nada fácil de hacer, pero está claro que hay que mantener la calma, comunicar bien, buscar acuerdos. Y bueno, es un proceso que si estamos en él, pues hay que llevarlo adelante. Para eso está este programa, ¿no? Para contarnos el proceso y que podamos evitarlo, ¿no? Ese sería el punto más importante. Cuéntanos ahora qué significa esto que has comentado de un concurso que sea declarado culpable y qué consecuencias tiene. El concurso culpable es una de las mayores amenazas para un administrador. Es la primera que se nos viene a la cabeza porque desde luego los fiscalistas y contables nos la habrán metido en la cabeza y eso nos preocupa mucho. Claro, y eso ocurre, concurso culpable, cuando el juez determina que la insolvencia fue causada o agravada por nuestra mala gestión, por nuestra negligencia o irregularidades cometidas. Y las consecuencias, David, son gravísimas. La responsabilidad pasa a ser personal por las deudas. Vamos a responder con nuestro patrimonio personal. Es decir, ese ejemplo que tú ponías anteriormente, ese ejemplo real de una empresa donde los socios se quedaron hasta sin el coche, ¿no? Sin la vivienda, sin todo esto, eso es la responsabilidad personal por las deudas. Es decir,
que aunque creamos que tenemos una SL, por ejemplo, una sociedad limitada, con una responsabilidad limitada, no es así. Si se nos considera culpables, eso ya va a dar igual. Somos personalmente culpables y todos nuestros bienes pueden estar a disposición del juez. Efectivamente, David. Imagínate lo que eso supone. Luego, evidentemente, el juez nos va a inhabilitar para administrar cualquier empresa. Esa que teníamos, y a lo mejor también somos socios de otras sociedades. Esto es algo a tener muy en cuenta, que no es tan fácil como hago una gorda, bueno, que me lleven a juicio, que me embarguen, ya me montaré otra cosa. Pues ojo que igual no. Exacto. Efectivamente. Y sanciones económicas nos van a llegar. Es decir, que si tenemos nuestra cuenta personal, ahí va a estar ese dinero que puede también quedar a disposición del juez para pagar las deudas. Por lo tanto, esto de ser declarado culpable en un concurso de acreedores, por lo que estás comentando, las repercusiones pueden ser muy graves a nivel personal. En empresas más pequeñas, creo que estos son asuntos que alguien no conoce hasta que realmente se enfrenta a ello, ¿no? Y es cuando se comienza a informar, ¿no? Y igual esa información ya llega demasiado tarde. Cuando hablamos que hay una responsabilidad personal, vamos más allá. Vamos a las vidas personales. ¿Cómo va a afectar, si estamos casados o tenemos padres que nos han avalado, etcétera, a esas vidas personales? Porque evidentemente la relación personal de nuestro matrimonio, si estamos casados, o de nuestra pareja, se va a ver afectada, ¿eh? Tú dile a tu esposo o a tu esposa o a tu pareja que nos vamos a quedar sin piso. Que es que la empresa ha ido mal y dice el señor juez que nos quedamos sin piso. Ahora vete y alquila una vivienda por ahí. Tal Claro, cual. es que es una desgracia, ¿eh? Ojo, imagínate, Fernando, súmale a esto y dices, alquila una vivienda por ahí, pero si te han embargado todas las cuentas, ya me dirás tú cómo. Sí, Es sí. decir, esto que del concurso que parece bueno, que parece que es algo que podemos querer dilatar si estamos en la situación, probablemente es porque no conocemos todos estos detalles y que luego el juez es implacable. Es algo para estudiar muy bien, conocerlo bien y no solo cuando hay problemas, ¿no? Porque hay casos de administradores que igual no son el propietario de la empresa, ¿no? Y que socios, otras personas de la propia empresa han hecho operaciones o han tomado decisiones cuestionables. Esas decisiones han llevado a que la empresa entre en un concurso de acreedores. Pero ojo, que tú eres el administrador, tú tienes que estar al corriente de esas decisiones. Y si no has estado al corriente o has cerrado los ojos a ciertas cosas, la responsabilidad puede ser tuya directamente como administrador. Así Por es. tanto, aquí hay que tener esto claro, que ya no solo es que tú hagas las cosas mal, que otros las pueden hacer mal y meterte en el problema. Bueno, resumiendo un poquito lo que hemos visto, ¿no? Para que no se nos declare culpable, aquí estamos incidiendo mucho porque es, creo, la parte que más nos importa a todos. No ocultar información, no hay que manipular cuentas y ocultar activos, es cosas de las que has comentado. Presentar el concurso a tiempo, 2 meses. Recordad, grabaros esa cifra en la cabeza si estáis en una situación así. 2 meses en el momento que se detecta una situación de insolvencia. Si no lo hacemos así, podemos ser considerados culpables. Y sobre todo, actuar con diligencia, documentando todo, asesorándonos bien y evitando decisiones precipitadas o presiones, como has comentado, Fernando, de proveedores, de personas que quieren que les paguemos, ¿no? Evitar los favoritismos, porque todo esto el juez lo va a valorar. Así es, David. Fernando, tú habitualmente en los podcasts nos sugieres algún tipo de seguro que nos puede ayudar contra lo que estamos conversando. Normalmente eres muy discreto, eres breve y solo lo mencionas un poquito por encima por aquello de que no quieres hacer de esto un espacio promocional. Pero yo creo que el programa de hoy merece que expliques un poco más. Es decir, cuando estamos hablando de un concurso culpable y de que nos podemos arruinar, creo que nuestros oyentes van a querer que en esta ocasión te explayes un poquito más sobre lo que sería la cobertura de un seguro de llano. ¿Puedes contarnos un poquito más por qué consideras que este seguro es clave para un administrador? La razón es que en un concurso de acreedores, el riesgo personal del administrador es muy alto. Como hemos dicho antes, puedes acabar respondiendo con tu propio patrimonio si no actúas con la debida diligencia. Aquí te doy 3 razones por las que un seguro de D&O es imprescindible. Primero, vamos a proteger nuestro patrimonio personal. Si llega el peor escenario, no tendremos que vender nuestra vivienda. No nos quedaremos sin ahorros, ni perderemos nuestros bienes para cubrir indemnizaciones o gastos legales. Recordemos que en una situación en la que económicamente estamos muy mal, en la empresa no tenemos dinero, es difícil que podamos contratar una buena defensa jurídica.
y el seguro lo que nos ofrece es un buen equipo jurídico. Nos va a dar la tranquilidad para tomar decisiones difíciles. Saber que tenemos una red de seguridad nos permite actuar con más confianza y menos presión. Yo antes comentaba, Fernando, si este seguro era obligatorio. Fíjate, es que te diría una cosa, para mí tendría que ser obligatorio este seguro. No, David, en España no es obligatorio que los administradores tengan un seguro de directivos y consejeros, ¿no? De D&O. Sin embargo, es altamente recomendable. Yo diría que no es obligatorio, pero es obligado, especialmente en situaciones de riesgo como un concurso de acreedores. De hecho, en empresas grandes o con accionistas exigentes, suelen ser una buena práctica que los directivos contraten este tipo de seguros. Incluso unas empresas incluyen la póliza de D&O como parte de los beneficios para sus administradores. Bueno, Fernando, entonces lo que queda claro es que el seguro de llano no solo protege al administrador, sino que también, pues bueno, da tranquilidad, da seguridad en un momento no tan crítico como un concurso de acreedores. Yo lo veo muy práctico, ¿no? En este sentido, y ojo, que no quiero hacer fuerza sobre el seguro. No recibo comisión, aquellos que escuchéis en podcast. Creo que cuando te enfrentas a un concurso de acreedores, si tienes este seguro, creo que se ven las cosas de una forma distinta, ¿no? Saber que vas a tener un respaldo, que no verte en ese mar que hemos visto, ¿no? En esa tormenta perfecta y encima verte solo, ¿no? Y tener que llevarlo todo adelante. Al final del día, el administrador necesita tomar decisiones difíciles y contar con una herramienta como el seguro de D&O puede marcar la diferencia entre perderlo todo o tener una segunda oportunidad. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Si hay algo que debemos llevarnos es que ante una situación de insolvencia, la preparación, el asesoramiento adecuado y la toma de decisiones conscientes pueden marcar la diferencia entre evitar problemas mayores o quedar atrapados en responsabilidades personales. Fernando, estoy seguro de que nuestros oyentes se llevan hoy conocimientos prácticos y consejos de mucho valor para enfrentarse a este desafío con más seguridad y claridad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros, donde seguiremos abordando temas clave para directivos y empresarios como tú. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cexecutives.net, en cordonseguros.es y en las principales plataformas de podcasting.